Y la Asamblea Legislativa llamó a las delegaciones de la Ciudad de México a implementar acciones ante las afectaciones provocadas por las lluvias. Esta es la información. Debido a que las recientes lluvias han ocasionado una serie de socavones y hundimientos en diversas partes de la capital, la presidenta de la Comisión de Protección Civil de la Asamblea Legislativa, Janet Hernández, informó que solicitará a los titulares de las áreas de protección civil de las 16 demarcaciones cuenten con un protocolo de auxilio a la población en caso de que se requiera apoyo por este tipo de contingencias. Dijo que el mal estado de la red hidráulica provoca la fuga de hasta el 40% de agua y junto con las precipitaciones pluviales generan el reblandecimiento de la tierra, lo que ocasiona estos accidentes en el suelo, situación que pone en riesgo a la población, por lo que las áreas respectivas de auxilio deben estar preparadas para cualquier eventualidad. En este sentido, hizo un llamado a los legisladores locales y federales a destinar dentro del próximo paquete económico recursos para la renovación de la red de aguas de la Ciudad de México, para lo cual se requiere materia presupuestaria cercana a los 10,000 millones de pesos anuales. Con la modernización se evitarían fugas de agua, se ahorraría el vital líquido y se minimizarían los riesgos de hundimientos o socavones. Edwin Hernández, 21 Noticias.